La empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo 2023. Para Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa es un honor iniciar este año de aprendizaje acompañados de nuestros afiliados y acompañados de la mejor calidad de expertos líderes de nuestras comunidades. Estamos seguros de que este será un espacio de mucha enseñanza y aprendizaje influyente para el futuro de la prevención. Sin más preámbulos, iniciamos nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento de Habilidades Humanas para la Seguridad y Salud en el Trabajo, con la temática titulada El triunfo de la razón, el uso de la razón para balancear nuestras emociones. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Diego Fernando Hurtado Guzmán. Él es médico especialista en gerencia de la salud ocupacional, magíster en bioética, apasionado por el rescate de las humanidades en el mundo laboral. Doctor Hurtado, muy pero muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Wilmer. Para mí es un placer estar acá con ustedes, con todos estos colaboradores de las empresas afiliadas a la ARL Positiva. Para mí es un honor, un orgullo estar acá acompañándolos el día de hoy. Es para mí un placer compartir estas experiencias, esta lucha permanente. Y por eso me parece importante, querido Wilmer, que me ayudes con el tema de la evaluación, a ver cómo nos está yendo. Claro que sí, doctor Hurtado. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes a nuestro evento y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿el uso de la razón en nuestro trabajo incluye A, estudiar seguridad y salud en el trabajo; B, darse tiempo para razonar; C, tener el carácter de ser diferente; D, todas las anteriores? Vamos a darle 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos con los resultados de nuestra primera pregunta. A. Estudiar seguridad y salud en el trabajo, un 4% de respuesta. B. Darse tiempo para razonar, un 26%. C. Tener el carácter de ser diferente, un 2%. D. Todas las anteriores, un 68% de respuesta. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Nuestra biología nos diseñó para
A. Usar la razón como fundamento de vida. B. Solo dejarnos llevar por las emociones. C. Darnos tiempo en nuestras acciones. D. Todas las anteriores. 15 segundos para responder nuestra segunda pregunta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Usar la razón como fundamento de vida, un 43% de respuesta. B. Solo dejarnos llevar por las emociones, un 1%. C. Darnos tiempo en nuestras acciones, un 6%. D. Todas las anteriores, un 49% de respuesta. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. El carácter tiene que ver con la razón, esto es A verdadero o B falso. 15 segundos para dar respuesta. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A verdadero, un 56% de respuesta. B falso, un 44%. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el doctor Hurtado. Wilmer, muchísimas gracias. Bueno, creo que hay muchas cosas en las que estamos bien, hay que afinar algunas otras, pero bueno, de eso se trata esta actividad en la que estamos haciendo el día de hoy para que podamos aprender mucho acerca de esa balanza tan importante entre el uso de la razón y las emociones. Recordemos que tenemos toda una ruta de conocimiento con unos pasos que vamos a seguir, con 12 pasos, y este es el primero, el triunfo de la razón, el uso de la razón para balancear nuestras emociones. Entonces, para que nos ubiquemos como desde el punto de vista académico, en que estamos apenas comenzando este proceso de humanización para nuestras instituciones, nuestras empresas. Quiero comenzar con una frase que estaba vinculada en las mismas presentaciones de Positiva, en donde la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Y yo concuerdo plenamente con esa visión de ARL Positiva, de querer siempre pensar que la educación realmente puede ser el arma que nos puede llevar hacia un mundo de conocimiento para tener una buena vida, una vida mejor. Vamos a hablar hoy en una charla de unos 45 minutos, 50 minutos, donde vamos a dividir esta conversación en 3 momentos. Un momento inicial donde vamos a hablar sobre una introducción de la historia, un segundo momento donde vamos a hablar en general sobre lo que es el uso de la razón, y un tercer momento muy importante que son las estrategias para el uso de la razón en el trabajo, que finalmente pues esto es lo que más nos interesa a nosotros los que gestionamos riesgos laborales o gestión del talento humano en nuestras organizaciones. El objetivo general de esta presentación es reconocer que el aprendizaje de la SST incluye aspectos relacionados con las humanidades, con el fin de establecer mejores controles basados en la razón y no en las emociones. ¿Por qué esto? Porque nosotros identificamos, cuando trabajamos en los temas humanísticos en el trabajo, entendemos que la gran mayoría de las acciones que nosotros cometemos o realizamos en nuestras empresas son basadas en las emociones más que en la razón. Y yo creo que ahí es uno de los grandes puntos de partida para entender porque a pesar de que realizamos tantas acciones en nuestras empresas, establecemos tantos controles, aún se nos siguen enfermando y aún se nos siguen accidentando muchos de nuestros trabajadores. Entonces yo creo que empezar toda esta ruta de humanización con comprender la razón, yo creo que es un buen precedente y un buen comenzar. Entonces comencemos con esa primera, que es la introducción a historia. Quiero comenzar acá hablando de un filósofo que se llama Tales de Mileto. ¿Qué pasó? Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, esto es algo que es realmente hace muchos años, pero Tales de Mileto fue una persona que estaba regida por la forma como vivían su ciudad o su historia, en donde eran gobernados por diferentes dioses. Los diferentes dioses eran los que definían qué se hacía y qué no se hacía en el mundo. Si queremos irnos a la guerra, pues tenemos que consultar a los dioses. Entonces, de alguna manera, los seres humanos estábamos bajo el comando de lo que dictaban los dioses. Pero Tales de Mileto era un muy buen observador
y él se salió de toda esa cultura de depender de lo que decían los dioses, y él a punto de observación comenzó a entender que nosotros estábamos regidos por unas leyes naturales y realizó una predicción de un eclipse. Entonces en la figura vemos que alrededor del 28 de mayo del 587 a.C., o sea, siglo VI, se produjo un eclipse que había predicho Tales de Mileto a partir de la observación. Eso partió, queridos colegas, eso partió en dos la historia de la humanidad desde el punto de vista intelectual del conocimiento, porque él dio ese primer momento de enseñarle al mundo de que la vida no necesariamente es lo que nos quieren hacer entender a nosotros, sino que la vida es el producto de nuestra reflexión, de nuestro razonamiento, de nuestra observación. Entonces, él tuvo que tener mucho carácter precisamente para salirse del pensamiento de los dioses y dedicarse a su propia observación. Entonces, él tomó toda esa tradición de los dioses, de amar a los dioses, y comienza pues un uso de la razón por encima de las culturas, de las emociones y de las tradiciones. Entonces, miren, aquí ya empezamos a ver temas muy importantes acerca de lo que es el carácter. Pero no solamente Tales de Mileto trabajó en eso, sino que Sócrates fue un filósofo que, recordemos, nos las enseñaban en el bachillerato cuando nos hicieron ver filosofía, que uno lo veía como tan lejano y nos los hacían aprender de memoria todos esos filósofos. Pero realmente Sócrates también habla de una revelación. Él se reveló de la historia porque él empezó a entender de que él no podía seguir viviendo la vida como la vivía todo el mundo, sino que él tenía que gastarse su vida cultivándose y gobernándose a sí mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué solemos hacer nosotros? Vivir conforme viven todas las personas. Y como viven todas las personas, pues así vivimos nosotros. O sea, si todos trabajan para salir a comprar cosas a los centros comerciales, pues entonces yo también trabajo para salir a los centros comerciales a gastarme en cosas. Pero Sócrates dice, no, venga, así no podemos seguir viviendo la vida. Yo tengo que gobernar mi propia vida. ¿A partir de qué? Del razonamiento. Entonces, él habló mucho de una filosofía del cuidado de sí, que la veremos en las charlas posteriores, en donde ese cuidado de sí es una revelación a vivir como viven todas las personas. Entonces, de alguna manera es como un rechazo a vivir como todos viven para vivir conforme a mis propias leyes, a mis propios principios. Y también Sócrates hablaba del gobierno de sí, para uno poder aspirar a vivir por el razonamiento, no por como se dice que se tiene que vivir en nuestra cultura, sino vivir bajo mis propios principios, mis propias leyes. Yo tengo que gobernarme a mí mismo. Entonces ahí es donde Sócrates invita a ese cuidado de sí, pero también al gobierno de sí. Y cuando yo me cuido a mí mismo y me gobierno a mí mismo, ya puedo ser parresiasta, que la parresía es ser capaz, tener el coraje de decir la verdad. Muchos de nosotros vamos a nuestros trabajos y tomamos decisiones a partir de que no podemos decir la verdad porque tenemos miedo, tenemos temor de ser despedidos. Entonces, queridos colegas, si usted es gerente en seguridad y salud del trabajo o tiene equipos de trabajo, dese tenga el conocimiento, tenga la certeza de que su equipo de trabajo está tomando decisiones en personas que tienen miedo de decir la verdad. O sea, empiecen con eso. Entonces, por eso este tema de la razón es tan importante, porque yo tengo que entender cómo funcionamos como seres humanos para comprender dónde estamos fallando y por qué se nos siguen accidentando y enfermando nuestros trabajadores. Entonces, tenemos que ir con nuestra certeza de que nuestros trabajadores toman decisiones con miedo de decir la verdad. Esto es una verdad que tenemos que tener clara nosotros como coordinadores, como líderes de área, como líderes de procesos o en el rol que se tenga, para empezar a entender cómo funcionamos como humanos. Pero también tenemos que tener en cuenta un elemento muy importante, y es que nuestra evolución nos generó un cerebro, pero en la parte de abajo del cerebro nos creó el sistema límbico, y ese sistema límbico es el sistema de las emociones. Cuando a mí me llega un estímulo,
un grito, un llamado de atención, un correo electrónico, una llamada telefónica del jefe preguntándome que por qué no estoy en la reunión, cualquier circunstancia que se presente, inmediatamente lo primero que responde nuestra animalidad, ¿cierto? Es lo que nos aleja de nuestro humanismo y eso es lo primero que responde. Y yo no necesito educarme para responder desde nuestra animalidad. A muchas personas les es muy difícil cuando hablamos de animalidad, pero es que filogenéticamente nosotros tenemos una parte reptiliana que nos emparenta a nuestros amigos animales del resto de la naturaleza, y esa animalidad responde de inmediato, ¿cierto? Pero en la parte de arriba está toda la corteza prefrontal, que ahí es donde está nuestro razonamiento, nuestra inteligencia, nuestra lógica, nuestro análisis. Y si nosotros le damos un poquitico de tiempo a que el estímulo llegue a nuestra base cerebral, a nuestra parte reptiliana, pero si le damos un tiempecito y no respondemos y le damos tiempo a que llegue a la corteza cerebral para que procese el estímulo, ya la persona puede responder ya humanizado. Y esa, queridos colegas, es la gran diferencia entre actuar conforme a la emocionalidad o actuar conforme a la razón o a la inteligencia o a la humanidad. Entonces, actuar conforme a las emociones nos acercan a los animales. Esperar un poco y actuar conforme al razonamiento nos acerca al humanismo. Entonces, una de las cosas que uno se tiene que preguntar con nuestros equipos de trabajo es, en vez de preguntarle qué carro tiene, cuánto gana o qué posición ocupa en la empresa, es mejor preguntarnos, venga, ¿usted qué tanto se ha humanizado? ¿Usted qué tanto se humaniza? Y cuando uno le preguntan, ¿uno qué tanto se ha humanizado? Uno puede entender que está en relación a entender usted qué tanto tiempo se toma para no responder de inmediato, conforme a nuestra animalidad, darle tiempo a que vaya a nuestra corteza y razonemos el problema y responder razonablemente. Y eso nuevamente requiere tiempo, cosa que no solemos tener en nuestras organizaciones donde todo es inmediato, todo es para allá, todo es urgente, el trabajo, el informe hay que presentarlo para ayer. Entonces, claro, en esa rapidez no nos permitimos razonar, por lo tanto nos acercamos cada vez más a nuestras decisiones no razonadas, sino por el contrario, cargadas de emocionalidad. Entonces, claro, hay una tensión permanente entre la razón y la emoción. Y ese es el equilibrio que tenemos que manejar. No se necesita precisamente siempre ser razonables, pero tampoco necesitamos trabajadores 100% pasionales o emocionales. Entonces yo creo que el equilibrio, lo que llamamos nosotros prudencia, es lo más importante. ¿Cuál es el eje central, entendiendo esta anatomía del sistema nervioso central, donde tenemos una base animal, digámoslo así, y una corteza humana? ¿Cuál es la tensión? Es esa tensión de cada persona que tanto se ha cultivado para responder humanamente y no para responder conforme a nuestros principios más básicos, más emocionales. Entonces, como hablábamos, caminar, darnos tiempo, caminar y respirar son tres acciones muy importantes, muy rápidas que tenemos que tener en cuenta a la hora de darle tiempo a que nuestra razón se manifieste frente a nuestras meras emociones. Entonces, ahí, queridos colegas, miren que tenemos temas muy importantes que tenemos que llevarlos a nuestros equipos de trabajo para entender eso. Entonces, así las cosas, ya tenemos esa primera parte básica de entender eso de dónde viene, la razón, las emociones, eso de dónde viene. Eso hace parte de nosotros y ahí es donde es muy importante. Vámonos a la segunda aspecto de nuestra clase, que es el uso de la razón. Entonces, el uso de la razón, queridos colegas, es lo que nos diferencia de los animales, ¿cierto? Entonces, esa es una pregunta que uno se puede hacer frente a cada compañero, cada líder. Venga, ¿usted qué tanto se diferencia de los animales, de los demás animales? ¿Usted qué tanto se diferencia? ¿Cierto? Eso no lo solemos preguntar. Y no es que vayamos precisamente a decirle a nuestros colaboradores, a nuestro jefe, venga jefe, ¿usted qué tanto se ha humanizado? ¿Usted qué tanto se aleja de los animales? No, no se trata de eso, porque vamos a ver que hay unas acciones muy fáciles para saber
qué tan cerca o qué tan lejos estamos de un lado o del otro. Pero sí es importante hacernos la pregunta, porque cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en los equipos de selección de personal, eso es una de las cosas que tenemos que pensar. Este trabajador, para el perfil que necesitamos una persona que razone, o sea, que se dé el tiempo para tomar las mejores decisiones, porque hay personas que no, hay personas que son muy emocionales, responden de inmediato. Eso es como un fósforo que se enciende y de una se quemó, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante entender que acercarnos a la razón es diferenciarnos, alejarnos cada vez más de nuestros amigos de los otros reinos, del otro reino animal. Entonces, también implica una tensión entre cómo actúo en cada circunstancia. ¿Actúo razonablemente o actúo instintivamente? En algunos momentos tendré que actuar instintivamente, eso es parte de nuestra naturaleza. Los instintos nos los dieron como un mecanismo de preservación de la vida, ¿cierto? Para evitarnos los peligros. Pero también hay momentos en donde sí podemos darnos un tiempo y podemos razonar inteligentemente. Entonces, no es que yo esté satanizando las emociones, pero tampoco se trata de vivir solamente en las emociones. Yo creo que ahí es la gran importancia. Es actuar, la razón es actuar conforme a nuestra naturaleza. O sea, toda la filosofía, queridos colegas, es clara, es consistente en indicar que el humanismo somos humanos es por el uso de la razón. O sea, nosotros no somos humanos por el solo hecho de haber nacido, sino que nosotros nos definimos humanos, nos hacemos cada vez más humanos. Y aquí voy a presentarles un pequeño libro que es que se llama El cerebro ético de Michael Gazzaniga. Este libro es muy importante si queremos entender cómo funciona nuestro cerebro desde el punto de vista ético, desde el punto de vista humano, para tratar de entender. Entonces, yo les recomiendo a ustedes, queridos colegas de Seguridad Sano del Trabajo, este libro. Si ustedes quieren entender cómo funciona el cerebro de nuestros colaboradores, tenemos que entender cómo funciona nuestra biología para saber cómo gestionar los diferentes riesgos y peligros. Entonces, El cerebro ético de Gazzaniga puede ser un muy buen libro para comenzar. Pero también, si ustedes quieren leer un poquitico sobre Tales de Mileto, además de ver de videos de YouTube, pueden leerse este libro que se llama Los 7 sabios y 3 más, de Carlos García Gual. Es un librito muy interesante que les puede orientar también acerca de por qué estos filósofos de la antigüedad se diferenciaron de los demás, pensaron diferente a los demás, o sea, pensaron por su propia razón y por eso se volvieron sabios. O sea, no nos volvemos sabios actuando como actúan todos o siendo como son todos las personas. Nos diferenciamos y ahí es donde nos podemos volver mejores en lo que hacemos. Y también hay un concepto muy bonito de la filosofía estoica, en el que el estoicismo es una rama de la filosofía. Después vamos a hablar un poco más en nuestras próximas charlas sobre estoicismo, pero les recomiendo este libro, Manual para la vida feliz, de Epicteto y Pierre Hadot. Este libro es maravilloso, yo ya me lo he leído varias veces y aquí encontramos unas claves importantísimas para poder gerenciar bien nuestros equipos de trabajo desde la seguridad y salud del trabajo. Si bien no es un libro técnico, es un libro de filosofía muy fácil de leer, cualquiera de ustedes lo puede leer y lo puede entender completamente, pero si ustedes aplican lo que hay aquí, entenderían de que estamos haciendo cosas para proteger a nuestros trabajadores, pero que todavía nos faltan cosas por hacer y que por eso quizás no estamos logrando siempre los beneficios que queremos. Entonces, el uso de la razón desde el punto de vista del estoicismo es lo que en general nos hace humanos, porque por ejemplo, a los animales cuando nacen, los animales nacen y desde que nacen ya se levantan solos y van a buscar leche de su mamá, ¿cierto? En cambio nosotros no hay nada más vulnerable que un niño, que un bebé recién nacido. ¿Pero por qué? Porque el Dios o los dioses, en términos griegos, en términos romanos, nos dieron la razón
para que una mamá proteja a ese bebé que es totalmente vulnerable y este ya se desarrolla y genera su propio razonamiento. Entonces miren que esa es la gran diferencia del resto de los seres que vivimos en el planeta Tierra, y es el uso de la razón. Y la razón es lo que precisamente no estamos utilizando, al parecer, mucho en nuestras empresas, y eso nos debe preocupar. Pero también hablemos un poquitico del humanismo del Renacimiento. Les voy a proponer este libro lo compré en Panamericana, acá en Medellín, y se llama El sueño del humanismo, de Francisco Rico. El sueño del humanismo, de Petrarca a Erasmo de Rotterdam. Entonces, de Francesco Petrarca a Erasmo de Rotterdam. Este libro para mí fue muy importante, digámoslo así, porque aquí yo comprendí con este libro de que nosotros damos por sentado que estamos tratando con seres humanos. Pero el problema es que cuando yo tengo un equipo de trabajo, todos y cada uno de los diferentes integrantes de ese equipo de trabajo tiene un nivel de humanismo diferente, tiene un nivel de razonamiento diferente, razona o vive razonada con la razón de manera distinta, y por tanto los procesos de educación que debo tener con cada uno de los colaboradores depende de ese nivel de humanismo que cada uno tiene. Por eso en las empresas deberíamos cada vez generar más procesos de humanización de nuestros procesos, de nuestras personas, para cada vez más entender que debemos establecer controles relacionados con nuestra capacidad de humano, nuestras características humanas, que ahorita vamos a hablar un poquitico de eso. Entonces, ese humanismo del Renacimiento nos dice que tenemos que el humanismo es vence el humanismo, perdón, cuando la razón gana. Cuando la razón gana, cuando la razón predomina, es cuando más humanos somos. Entonces, si ustedes tienen en sus equipos de trabajo personas que son reactivas, son groseras, son contestatarias, son irreverentes, son irresponsables, no son prudentes, son injustos, cuando tenemos ese tipo de personas, son personas que se dejaron vencer de su animalidad y la razón quedó totalmente desvanecida, ¿cierto? Y lo curioso, queridos colegas, es que muchas veces estas personas que son nuestros jefes o nuestros colaboradores son personas que están llenas de títulos, llenas de estudios, llenos de especializaciones, llenos de maestrías y doctorados, y siempre responden conforme, o siempre no, generalmente suelen responder conforme a sus emociones y no conforme a su razón. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿dónde estuvo la educación de esa persona? ¿Dónde está la educación? Entonces es un tema que es muy importante. ¿Cuáles son las consecuencias de no usar la razón? Cuando no usamos la razón, o sea, cuando actuamos conforme a nuestras emociones, y actuar conforme a nuestras emociones significa generar un mayor riesgo psicosocial. O sea, le generamos riesgo psicosocial a los demás porque no sabemos gobernar las emociones, entonces contesté feo, contesté grosero, contesté irreverentemente, atropellé la dignidad de un colaborador. Entonces, miren cómo la falta de mi uso de razón generó un riesgo psicosocial en la persona, ¿cierto? Entonces, claro, establecemos controles para riesgos psicosociales, entonces no sabemos toda la normatividad de riesgo psicosocial, la 2646, la ley de salud mental, todo lo que ya sabemos de riesgos psicosociales, y establecemos la batería de riesgos psicosociales, pero no entendemos, no hemos podido comprender que la gran mayoría del riesgo psicosocial que se genera en nuestras empresas es porque alguien se dejó vencer de su emocionalidad sobre la razón y en consecuencia actuó fue por la pura emocionalidad y no por la razón. Entonces eso genera una consecuencia de riesgo psicosocial muy importante. Otra, la incertidumbre laboral. Cuando actuamos conforme a nuestras emociones, generamos toda la incertidumbre. Porque si yo actúo conforme a mis emociones, quiere decir que yo actúo es conforme a mis propios intereses. Y al yo actuar conforme a mis propios intereses, yo necesito que pasen ciertas cosas, y para eso, por ejemplo, aspiro a un ascenso. Entonces yo hago de todo y hablo con todo el mundo y me muestro y me presento y soy el que primero hablo, ¿cierto? O sea, está venciendo tu emocionalidad frente a la razón.
Entonces, en las reuniones es el que primero habla, es el que más habla, es el que todo lo dice, para todo tiene preguntas, para todo tiene comentarios, pero porque él está es persiguiendo un interés particular, un interés emocional suyo propio, no de la comunidad, no de la empresa. Y por eso todo eso genera mucha incertidumbre laboral y por eso estamos llenos de estrés, de ansiedad, de trastornos afectivos bipolares y todo ese tipo de cosas. Pero también genera algo muy importante y es el miedo, ¿cierto? Tengan la certeza que la gran mayoría de sus colaboradores en su organización tienen miedo de trabajar, tienen miedo de decir la verdad, tienen miedo de ser despedidos, y todas sus acciones son en reacción a no ser despedidos. Entonces, eso no lo gestionamos en las empresas. La gente debería trabajar sin miedo, aportando realmente su intelecto, su inteligencia, sin miedo, para realmente proponer cosas de valor para nuestras organizaciones. En este caso, proponer acciones para proteger a nuestros trabajadores. Pero muy posiblemente los equipos de trabajo de seguridad en el trabajo son trabajadores que no quieren perder su trabajo. Claro, como estamos endeudados y tenemos muchas cosas que pagar, entonces no queremos perder nuestros trabajos y además recordemos que el valor, la dignidad hoy en día de una persona está basada o tasada en la empresa, según la empresa en la que trabaje. Si tú trabajas en una empresa muy grande y muy importante, tu dignidad aumenta. Si estás en una empresa más pequeña, a la dignidad parece que disminuye. Pero eso no lo digo yo, eso lo dice un libro que se llama El costo de la excelencia de Albert y Vincent Gauleyac. En ese libro se establece que el valor social y la dignidad de una persona no depende de su familia, de su inteligencia, sino que depende del cargo que ocupes en una empresa. Entonces miren que estamos embebidos en una cultura, seguimos viviendo en esa cultura y vivimos y trabajamos en esa cultura. Entonces ahí es muy importante. Pero también nos genera dolor, ese es el principio fundamental, no le generemos dolor a nadie. Le generamos dolor a las plantas, al agua, a las personas, a los equipos, a los procesos. Y ese es el derecho fundamental, no me produzca dolor, ¿cierto? Pero cuando no usamos la razón, sino que usamos nuestras emociones, entonces no nos interesa pasarnos por encima de las personas porque yo tengo que llenar mi propio beneficio, mis propios intereses, y ahí es donde radican todas las situaciones de dolor. Y también la poca empatía. Muchas veces en los cursos decimos, sí, es que tenemos que tener mucha empatía, es que tenemos que generar más empatía, sí, pero es que es muy difícil tener empatía cuando tú estás lleno de intereses personales, lleno de intereses particulares, lleno de miedo, lleno de dolor, lleno de incertidumbre, en donde tienes que, no puedes perder tu trabajo por ninguna circunstancia. Entonces, claro, eso genera muy poca posibilidad de reacción y de ser empático. Porque recordemos, la empatía no es una situación innata que tenemos en nosotros. La empatía es el producto de un alto nivel intelectual. ¿De acuerdo? Entonces, actualmente no gestionamos la seguridad en el trabajo desde la razón, sino desde nuestras emociones. Habrá alguien que diga, no, si en mi empresa tenemos un proceso de mejorar las acciones razonadas, eso me parece perfecto, pero en general las empresas son reactivas, reaccionan para cumplir la ley, para que no incumplan, para poder seguir produciendo dinero, ¿cierto? Pero esa es la realidad que tenemos actualmente. La mayoría de nuestras empresas, de nuestras respuestas son más emocionales que racionales, porque recuerden, la emocionalidad es lo que primero responde. Si le damos tiempo, ahí sí respondería nuestra racionalidad, pero como no tenemos tiempo, solemos responder solamente solamente emocionales. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer un diagnóstico? ¿Cómo identificar que alguien actúa por su emoción y no por su razón? Alguien dirá, no, hay que buscar una plantilla, hay que buscar una metodología de evaluación. No, realmente podemos hacer en las empresas cosas muy sencillas para determinar que podemos razonar, que tanto una persona razona o actúa por su emocionalidad. La primera es, póngalo a escribir, ¿cierto? Por eso nosotros, cuando somos profesores o cuando somos asesores de tesis, ponemos a una persona a que escriba, venga, escriba un párrafo y escriba sobre este tema. Ponga usted una persona a escribir
Y ahí usted se dará cuenta cuánta emocionalidad o cuánto razonamiento le puso a ese párrafo. Se tomó tiempo para escribirlo perfectamente, para buscar dónde se pone la coma, dónde se pone el punto y coma, el signo de admiración, que esté claro que en la primera línea usted diga lo más importante y en la segunda parte usted haga la explicación de por qué está sustentando lo que está sustentando. Ponga a la persona a escribir y ahí usted se dará cuenta qué tanta atención puso a los detalles para hacer una perfecta redacción. Por ejemplo, miren cómo escriben sus colaboradores los correos electrónicos. Ahí usted se da cuenta si esa persona se gobierna o no se gobierna a sí misma. Pero también invítelo a comer y mire cómo la persona come. Si la persona come por su propio instinto y emocionalidad, si tiene afán, eso se lo come con las manos y se ensucia y riega la comida en el plato, en el mantel y se ensucia la camisa. Pero si una persona tiene tiempo, razona y dice yo tengo que diferenciarme del animal, entonces come decentemente, selecciona lo que va a comer, coge bien los cubiertos, ¿cierto? Pero también cómo se presenta la persona. Ponga usted a una persona que se presente y ahí usted se dará cuenta. ¿Cómo nos presentamos normalmente en las organizaciones? Sí, buenas tardes, yo soy Diego Hurtado, soy médico, especialista en gerencia de la salud ocupacional y soy magíster en bioética y trabajo en la empresa tal y mi acción y mi función son estas cosas. Ya, eso es la presentación. Pero llega alguien y dice, no, venga, yo soy Diego, me gusta leer, tengo mi mamá, tengo mi papá, tengo mis hermanos, me gusta leer, me gusta hacer poesía, me gusta cantar, le tengo miedo a los grillos, le tengo miedo a tal cosa, ese se diferenció. O sea, ese actuó con base a su razón, muy distinto. Entonces miren que cuando nos reunimos en grupos y nos presentamos, todos se presentan igual. Nadie quiere parecer diferente a los demás. Eso no se llama carácter, eso se llama falta de carácter. Pero también cómo dialoga o cómo escucha. Las personas que quieren, las que actúan conforme a su emocionalidad pura, son los que más hablan, son los que menos dejan hablar a los demás, son los que primero quieren decir cosas, son los que quieren apaciguar la frase del otro para interrumpirlo por la mía. Mientras que las personas que actúan conforme a su razón, o sea que son humanos, los humanos dejan que todos hablen primero, porque para él lo más importante es lo que opinan los demás, no lo que uno opine. Entonces miren la gran diferencia. Entonces gestionamos riesgos laborales en nuestras empresas y nosotros permanentemente actuando alejados de nuestra humanidad. Entonces yo como médico humanista me pregunto, ¿por qué no estamos haciendo las cosas mejor? Porque nos falta comprender cosas muy básicas, muy básicas. ¿Cómo se trabaja en equipo? ¿La persona es más competitiva o es más colaborativa? Las personas que son muy competitivas suelen trabajar conforme a su emocionalidad, porque quieren ser los mejores, porque quieren ganar. Mientras que el que es colaborativo no le importa ganar, lo que le importa es que todos aprendamos y eso requiere un alto nivel intelectual. Eso necesita ser muy inteligente para uno encontrar un colaborador que prefiera escuchar antes de hablar, que prefiera trabajar en equipo antes de trabajar solo y mostrar que es mejor que los demás. Uno no tiene por qué demostrarle a nadie que ha vencido a otro. Esa es una cultura en la que nos hemos embebido pues últimamente. Entonces, y esto miren que no tiene nada que ver con los títulos académicos. A uno nadie en la especialización ni en la carrera de psicología, ni en la de medicina, ni en la ingeniería, a nadie le enseñan cómo comer, cómo hablar, cómo presentarse, cómo escribir. A nadie nos presentan eso. Entonces miren que eso es más allá de lo que nosotros manejamos. Y vamos al tercer punto. Nuestro tercer punto es cuáles son las estrategias para el uso de esa razón en el trabajo. ¿Qué podemos nosotros hacer en nuestros equipos de trabajo? ¿Con qué comenzamos? Entonces, lo primero que tenemos que comprender es que es urgente y necesario humanizar nuestros sitios de trabajo y nuestros procesos, ¿cierto? Eso es lo primero. O sea, si usted sigue gestionando riesgos de seguridad en el trabajo con los estándares mínimos, con la GTC 45, con la matriz, haciendo programas de vigilancia, gestionando la incapacidad. O sea, es importante, es necesario, es de ley, hay que seguirlo haciendo, por supuesto. Pero cada una de esas cosas, usted con su equipo de trabajo, ¿cómo van a humanizar eso? Lo primero que tienen que tener en cuenta para humanizar los procesos es conocer nuestra biología.
Entonces, cuando nosotros conocemos nuestra biología, o sea, saber cómo funcionamos nosotros, y aquí yo les mostré este primer librito sobre cerebro ético de Gazzaniga, que se los mostré ahorita más temprano, tenemos que entender cómo funcionamos. Entonces, tenemos que, por ejemplo, conocer cómo funciona nuestro sueño, ¿cierto? Cómo funciona nuestra alimentación, conocer que somos seres sociales, entonces que no podemos permitirnos trabajar solos, aislados en islas. Entonces, si yo sé eso, pues entonces venga en equipo, definamos que vamos a humanizar nuestra jornada laboral, de tal manera que los que trabajan de noche, como trabajar de noche es incomprensible para nuestra biología nos dictamina que nadie debería trabajar de noche. Y si alguien trabaja de noche, es porque nosotros lo vamos a humanizar el proceso, garantizándole un adecuado posturno para que el trabajador que trabajó en la noche podamos simularle una situación de noche a plena luz del día en el posturno. O sea que en la mañana siguiente a las 7, cuando terminó su turno, el empleador tiene que garantizar que ese trabajador se va a meter a un cuarto oscuro y que va a dormir sus 6 u 8 horas como mínimo. ¿De acuerdo? Si nosotros sabemos que tenemos que comer mucha cantidad de grasa y proteínas en el día y muy poca de esta en la noche, pues entonces nosotros tenemos que actuar en consecuencia de eso. Y nosotros tenemos que entender que biológicamente somos sociales, nosotros no trabajamos solos, nosotros trabajamos juntos. Que tengo un libro que se me ha olvidado traerlo acá para ustedes, de Richard Sennett, que se llama Juntos. Y él ahí establece todo por qué nosotros somos sociales, nosotros no somos individuales. Entonces ahí, muy importante. Recordemos que en nuestra biología nosotros no somos ni justos, ni prudentes, ni empáticos por naturaleza. La justicia, la prudencia, la empatía es el producto de la inteligencia. O sea, los seres humanos no somos justos por naturaleza, ni somos empáticos por naturaleza. O sea, nosotros nos volvemos, nos fortalecemos en eso. Entonces, si tenemos estas carencias biológicamente, pues entonces desarrollémoselas en nuestros trabajadores, desarrollémosle la prudencia, desarrollémosle la empatía, ¿cierto? Desarrollémosle la justicia. Y otra cosa muy importante, yo pues aquí les puse solamente 3 aspectos, y es que nosotros somos seres que trabajamos con las manos. Biológicamente nuestro cerebro se desarrolló es por el uso de la mano y por la alimentación. Entonces, Richard Sennett en su libro El artesano explica muy claramente por qué tenemos que trabajar nosotros con la mano y cada vez menos lo estamos haciendo. Entonces, en nuestros equipos de trabajo, ¿cómo hacemos cosas manualmente? Volvamos a la escritura del cuaderno a mano, ¿cierto? No tanto correo electrónico. Pero hagamos cosas manuales, hagamos trabajos lúdicos manuales. Por tanto, comencemos por plantear con nuestros trabajos estas bases, que en términos generales todos conozcan que lo más fácil es la emocionalidad que la razón y que por tanto el líder desea planificar acciones humanísticas partiendo de este principio básico humano. Entonces, tengan en cuenta eso. El segundo aspecto que tenemos que conocer es que conocer los principios del humanismo, ¿cierto? Entonces, uno de los principios del humanismo es gestionar que somos vulnerables. El ser humano es vulnerable por naturaleza. El ser humano es miedoso por naturaleza. Y se nos ha metido, pues como en el gerenciamiento, en las empresas, se nos ha indicado que tenemos que ser perfectos, que no nos podemos equivocar. Entonces, ¿cómo vamos a humanizar eso en nuestras empresas? Sabiendo de que los seres humanos nos equivocamos. Nosotros no somos excelentes por sí mismos, sino que nos volvemos excelentes a partir de la suma de muchos fracasos. Entonces, ¿cómo volvemos el fracaso, el error, la equivocación parte del aprendizaje? Pero no que nadie se sienta mal porque se equivocó, entonces me van a regañar, me van a castigar, me van a despedir. Entonces, esa cultura tenemos que gestionarla en nuestras empresas. Ejecutemos rituales. Nosotros somos seres de rituales. Si no ejecutamos rituales para comer, ritual para empezar la actividad laboral, ritual para comenzar una reunión, ¿cierto? Un ritual para comenzar una reunión es, antes de ir al punto, preguntémonos cómo están nuestras familias. Esa puede ser una forma de ritualizar nuestros trabajos. Entonces, ustedes en los equipos de trabajo deben plantear cómo ritualizamos todo.
que vamos a hacer un trabajo en altura, ritualicemos la ejecución de ese plan de trabajo en alturas, ¿cierto? Vamos a almorzar, ritualicemos el almuerzo. Hemos perdido los rituales, que son de las cosas que más nos define como seres humanos. En ningún programa de vigilancia epidemiológica, ni en ninguna matriz de peligros y riesgos, yo he visto la falta de ritualización o la falta de rituales como un peligro o un riesgo, ¿cierto? Eso no está. Entonces, miren que faltan muchas cosas de humanismo en nuestras matrices de peligro. La lentitud es la velocidad de la naturaleza, no es la rapidez. Nosotros nos metimos en la cabeza en los últimos 120, 30 años de que la rapidez es la velocidad que nos caracteriza y todo es para allá y todo es rápido y el que primero gane y el que primero actúe es el que gana, y nos metimos en esa cultura y eso es totalmente en contra de nuestra naturaleza. Por eso, pero ojo, venga, la lentitud no es dejar de hacer cosas, la lentitud es pensar en orden, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a meter dentro de nuestros procesos a la lentitud como parte de nuestros procesos? Pero como les digo, no es hacerlo lentamente, es hacerlo en orden, es muy diferente. Y otro aspecto muy importante que nos genera humanismo es la colaboración, más no la competitividad. Nos metimos en el cuento pues de que tenemos que ser competitivos, de que tenemos que ganarle al otro, y no, los seres humanos nos enfermamos es porque nos creemos de que tenemos que vencer a los otros, y nosotros no vencemos a los demás, nosotros colaboramos con los demás. Entonces, esa es una gran diferencia. Usted en su equipo de trabajo, ¿qué acciones va a crear con su equipo para favorecer la colaboración, más no la competitividad? ¿Cierto? Y otro aspecto muy importante del humanismo es diferenciémonos de los demás, ¿cierto? Creemos una cultura en donde ser diferente paga. O sea, en las organizaciones el que es diferente lo apagan, lo acallan, lo gozan, le hacen bullying, lo molestan. No, creemos una cultura al contrario, en donde entre más diferente sea, mejor. Porque el que es diferente es porque tiene carácter. Y si tiene carácter es porque es ético. Y si es ético es porque es humano. Entonces, acérquense a los humanos. Son pocos todavía los que hay en las empresas. Pero si ustedes se acercan a ellos, creo que van a ser mejores equipos de trabajo. Un segundo aspecto es conocer los principios del humanismo, es forjar el carácter. La forja del carácter es la ética nuevamente, ¿cierto? O sea, no hay nada más importante para una persona, para un equipo de trabajo, que ser diferente de los demás. Cada uno de ustedes, queridos colaboradores, queridos colegas, esfuércense por ser diferente de los demás. La mayor riqueza es ser diferente. Esa es la mayor riqueza. Que si ustedes se burlan de ustedes porque usa cierta ropa o porque usa el pelo de alguna manera o porque se comporta de cierta manera, antes con más ganas se comportan de esa manera, porque quiere decir que se están diferenciando de los demás y por tanto somos humanos. Y otro aspecto muy importante ya para ir terminando es que las cosas no son como son, las cosas son como las interpretamos. Y ahí es un concepto muy de la filosofía estoica. El estoicismo está cobrando una vigencia muy impresionante en los últimos años. La filosofía estoica del estoicismo está cada vez calando más en las empresas, por los directivos de las empresas, porque realmente dan unas puntadas muy importantes. Yo les mostré aquí ahorita un libro del estoicismo, de Manual para la Vida Feliz, se los vuelvo y se los presento, de Epicteto, en donde Epicteto y Pierre Hadot, pues que es más reciente, tienen unas fórmulas, unas premisas, y una de las premisas es: las cosas no son como son, las cosas son como cada uno de nosotros las interpretamos. Entonces, nosotros actuamos emocionalmente es porque nosotros interpretamos cada cosa a nuestro juicio, a nuestras emociones, perdón. Entonces, muchas cosas para una persona algo significa una cosa, pero para otra persona ese mismo algo significa otra cosa totalmente distinta, ¿cierto? Lo que para una persona puede ser un problema ir a pasear a San Andrés, para otra persona puede ser motivo de mucha alegría y mucha felicidad. Y estamos hablando del mismo factor de riesgo, que es ir a pasear a San Andrés. ¿De acuerdo? Este caso se los digo porque
Alguna vez cuando trabajaba como médico me pasó un caso así muy similar. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros equipos de trabajo a que ellos aprendan a gestionar lo que interpretan de las cosas que le ocurren. Las cosas no son como son, las cosas son como cada uno se las interpreta. Si a mí mi jefe me alzó la voz y me dijo algo, cada una de las personas que estuvo ahí lo interpretó diferente. La pregunta es, ¿tú cómo lo interpretas? ¿Cierto? Para el mundo del humanista, la persona no lo agravió a uno, la persona no lo insultó a uno, ¿cierto? La persona lo que hizo fue que actuó con su animalidad y por tanto se comportó y se alejó del bien y se acercó al mal. ¿De acuerdo? Se acercó a la animalidad, se alejó del humanismo. Entonces, por eso a uno, para los humanistas, para los filósofos estoicos, por ejemplo, a uno nadie lo insulta, a uno nadie lo agravia. Si uno si uno se siente insultado es porque uno lo interpretó así. ¿De acuerdo? Entonces miren que la filosofía, las humanidades, la ética tienen unas herramientas muy interesantes, muy valiosas para poder hacer mejor nuestro trabajo y gestionar mejor nuestros equipos de trabajo. Para terminar, de bibliografía les he presentado muchos libros, se los he mostrado específicamente a ustedes, pero este otro es de este libro que me estoy leyendo actualmente, de Dardo Escavino, que se llama Máquinas Filosóficas. Y de este libro, en la página 158, encontré esta frase muy bonita, el sapere aude, que es del romano, que hace alusión a ten el coraje de servirte de tu propio entendimiento. O sea, ten el coraje siempre, queridos colegas, de que sus acciones no sean el producto de lo que hacen todos, sino que su riqueza sea el que usted actúa y toma decisiones conforme a su propia inteligencia, su propio entendimiento, su propio razonamiento. Entonces, de esto habla toda la filosofía, de esto habla todo el humanismo y infortunadamente de esto no se habla en seguridad y salud del trabajo y por eso le doy las gracias a Positiva y a su Positiva Educa que me ha permitido pues acompañarlos a ustedes en esta actividad tan importante y que tenemos esa gran ruta de humanización y que hoy comenzamos pues con el uso. Entonces, hombre, querido Wilmer, no sé si tenemos alguna. Doctor Hurtado, muchísimas gracias por tu intervención. Tenemos varias preguntas en las que nos mencionan si puedes, por favor, repetir los nombres de los libros. Claro que sí. Muy bien. Si a ustedes les gusta el tema de la inteligencia artificial, de lo que se está hablando ahora tanto, este libro de Máquinas Filosóficas de Dardo Escavino, de la editorial Anagrama, le puede dar muchas luces porque la inteligencia artificial ahora es un tema que está siendo muy en boga, pero está generando muchos riesgos para la humanización del ser humano. Entonces, Máquinas Filosóficas fue el último libro que les presenté. Tenemos este otro libro de Manual para la Vida Feliz de Epicteto y Pierre Hadot. Este libro de la editorial Errata Natura es un libro muy valioso que habla sobre el estoicismo, específicamente el estoicismo de Epicteto, y aquí encuentran muchas herramientas muy sencillitas para ser feliz y para ser feliz en el trabajo. Entonces se los recomiendo totalmente. Otro libro del cual me enamoré mucho es de Richard Sennett, se llama El Artesano. Si usted tiene equipos de trabajo en donde es muy manual, manufactura, todo este tipo de trabajos, la mano es lo que más nos da inteligencia, trabajar con la mano. Entonces, este libro explica muy claramente eso, algo que hemos olvidado totalmente con el mundo de la tecnología. Otro libro que les mencioné se llama Los 7 sabios y 3 más de Carlos García Gual. Si quieren hablar sobre los filósofos antiguos que se revelaron a la historia, a los dioses y empezaron a pensar por su propia razón. El otro libro que les mencioné, El cerebro ético de Michael Gazzaniga, el cerebro ético para entender cómo funciona nuestro cerebro y por qué tendríamos que tomar ciertas decisiones en nuestras empresas. Y el último libro que les mostré, El sueño del humanismo, de Francisco Rico, de Petrarca a Erasmo.
Lo compré en la librería Panamericana aquí en Medellín, o sea que en las librerías panamericanas quizás lo encuentren, y es una defensa de por qué los humanos gana el humanismo cuando vencemos nuestra animalidad, o sea, cuando vencemos a nuestras emociones, o por lo menos cuando las modulamos, cuando las regulamos adecuadamente. Entonces, allí yo creo que con esto ya le doy respuesta a la pregunta, mi estimado Wilmer. Doctor Hurtado, muchísimas gracias. Vamos entonces a pasar a nuestro sondeo final. Vamos con nuestra primera pregunta. Perfecto. El uso de la razón en nuestro trabajo incluye A. Estudiar seguridad y salud en el trabajo. B. Darse tiempo para razonar. C. Tener el carácter de ser diferente. D. Todas las anteriores. Les daremos 15 segundos para que puedan responder nuestra primera pregunta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A. Estudiar seguridad y salud en el trabajo, un 2% de respuesta. B. Darse tiempo para razonar, un 31%. C. Tener el carácter de ser diferente, un 19%. Y D. Todas las anteriores, un 48% de respuesta. Doctor Hurtado, ¿qué tal nos fue en nuestra primera pregunta de nuestros sondeos? Bueno, Wilmar, yo creo que mejoramos. En efecto, la respuesta correcta es todas las anteriores, porque como les decía, para hacer uso de la razón necesitamos saber de seguridad en el trabajo, o sea, saber cómo protegernos, cómo garantizar ciertos procesos. Eso es muy importante. Pero también darse tiempo para razonar y también tener el carácter de ser diferente. Entonces, todas las anteriores creo que puede ser una buena respuesta. Pero aquí no hay nada pues exacto, o sea, también darse tiempo para razonar si lo pusieron está bien, también tener el carácter de ser diferente está bien. Quizás con la que me alejaría, Wilmer, un poco sería estudiar seguridad en el trabajo, porque estaríamos dando la idea de que para usar la razón solamente con estudiar seguridad en el trabajo es suficiente y eso es lo que no quiero que se defina. Pero muy bien, muy bien. Doctor, muchísimas gracias por la retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta. Nuestra biología nos diseñó para A. Usar la razón como fundamento de vida. B. Solo dejarnos llevar por las emociones. C. Darnos tiempo en nuestras acciones. D. Todas las anteriores. Igualmente 15 segundos para dar respuesta. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Usar la razón como fundamento de vida, un 34% de respuesta. B. Solo dejarnos llevar por las emociones, un 8%. C. Darnos tiempo en nuestras acciones, un 12%. D. Todas las anteriores, un 47% de respuesta, doctor Hurtado. Muy bien. En efecto, las tres podrían ser unas buenas respuestas aceptadas, podrían ser todas las anteriores. Sin embargo, quiero que hagan como énfasis en las dos más importantes. Nuestra biología nos diseñó para, primero, usar la razón como fundamento de vida. Eso fue lo más importante. Nuestra biología nos dio la razón para ser inteligentes y para vivir de esa manera. Y darnos tiempo para nuestras acciones. Eso también es lo que nos permite actuar con forma razonada. Entonces esas son las dos, la A y la C son las más importantes. Pero si anotaron la D, también es correcto, porque en la B, que es solo dejarnos llevar por las emociones, yo creo que nuestra biología no nos diseñó precisamente para comportarnos con nuestra animalidad de manera permanente. Entonces, por eso, ese es como el sentido, pero mejoramos mucho las respuestas. Doctor, muchísimas gracias. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. ¿El carácter tiene que ver con la razón? Esto es, A, verdadero o B, falso. Muchas gracias a todos nuestros participantes por acompañarnos en este sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A, verdadero, un 70% de respuesta. B, falso, un 30%. Doctor, ¿qué tal nuestra última pregunta? Excelente, mejoramos mucho. Al inicio no fue tan alta el verdadero, fue un poco más baja y quiere decir que entonces en esta pregunta dimos con el objetivo que era entender que la capacidad de tener carácter o de ser diferente de los demás
es una decisión, porque lo que nos dice la naturaleza es sea igual a todos, sea igual a la manada, ¿cierto? Eso es lo que nos dictamina nuestra emocionalidad, sea igual a todos, pero cuando tenemos el carácter de ser diferentes, lo hacemos a través de nuestra razón. O sea que mejoró totalmente y eso me deja muy satisfecho. Bueno, doctor Hurtado, te agradecemos mucho por acompañarnos en la acción educativa de hoy, tu primera acción educativa de nuestra Comunidad Nacional de Conocimiento. Nos veremos en una próxima oportunidad. Te deseamos una excelente tarde. A ustedes, muchísimas gracias. Espero que hayan aprendido mucho. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, doctor. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje, Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros asistentes de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase.
Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.